En esta versión 2.0 del InnovaFest esperamos que la universidad muestre la capacidad de innovación, la flexibilidad organizacional y académica que ganó durante la pandemia y sobre todo que nos ha permitido avanzar a pesar de la situación difícil que planteó la pandemia. Para el caso de nuestra universidad fue un antes y un después en términos de nuestro modelo académico. Muchas de las medidas transitorias de flexibilidad que adoptamos frente al cambio en la forma de evaluar, al pasar de una calificación numérica a una escala cualitativa más asociada a los resultados de aprendizaje, a las competencias, fue una medida temporal que sin embargo hoy estamos viendo que no debe ser temporal, sino que debe ser marcar el derrotero futuro de lo que debe ser la educación, no solo en la Universidad del Magdalena, sino la educación en general. En esa dirección, al evaluarnos nuevamente en QS, encontramos que uno de los parámetros emergentes, lo que tiene que ver con educación en línea, obtuvimos de una vez en esa primera evaluación 4 estrellas. Y eso muestra la capacidad que tiene la universidad como organización de ser flexible y de adaptarse al contexto y al entorno. Ya no es solamente la resiliencia organizacional, sino también esa capacidad de adaptarse a esos nuevos requerimientos o esas nuevas demandas que nos trajo el tener que confinarnos rápidamente y pasar de un modelo tradicional de educación presencial a un modelo mediado por tecnología, donde herramientas que habíamos venido adquiriendo desde hace mucho tiempo, el trabajo de desarrollo de objetos virtuales de aprendizaje, Brightspace, Teams, Zoom, eran herramientas que habían venido estando en cabeza de algunos grupos pequeños de docentes innovadores que tenían como esa visión disruptiva de cambiar la educación, pero que sin embargo resultaban una minoría porque la gran mayoría preferíamos confinarnos en un salón de clase. Hoy, al ver esos resultados, lo que estamos viendo es que la universidad cada vez avanza hacia una institución con capacidad de innovar en materia no solamente educativa, sino también organizacional. Por eso, en esta versión 2.0, porque este es un proceso también iterativo de mejora continua. En el primero tuvimos muchas fallas, muchos aprendizajes. Hoy esta segunda iteración esperamos que el concurso sea mejor, pero en el fondo necesitamos que las versiones que sigan simplemente no solamente vaya mejorando la calidad de lo que se presente, sino también que eso vaya permeando el conjunto de la institución, para que los primeros que tienen que ser más proactivos frente a cambiar las modalidades de hacer las cosas son los estudiantes, pero también nosotros como profesores tenemos que estar abiertos a eso. Por eso, como no basta solamente innovar en los procesos educativos, hoy lo hemos extendido también al personal administrativo para encontrar esas innovaciones disruptivas que en pandemia nos permitieron poder dar respuesta oportuna. Si el aparato administrativo, o a veces como se conoce de forma peyorativa, la burocracia, no responde de forma eficaz, no es posible tener calidad educativa. La calidad educativa sostenible, como la entendemos nosotros, se soporta en un conjunto de procesos, procedimientos, pero ante todo en un conjunto de personas, seres humanos que tienen que tener la capacidad suficiente para en medio de la dificultad seguir cumpliendo con los plazos oportunos, con los pagos oportunos, con los reportes a los organismos de control. Y entonces queremos en esta segunda versión reconociendo que aunque son dimensiones diferentes, son igualmente importantes, porque el componente administrativo, el componente de investigación, junto con el componente de formación, hacen a la universidad. Entonces, en esta segunda versión, además de los profesores, profesoras, catedráticos, plantas ocasionales, de los monitores, también vamos a abrir ese espacio a esas innovaciones disruptivas, particularmente en torno a equipos que han generado innovaciones muy importantes que nos permitieron administrativamente seguir avanzando. En conjunto, ambas cosas tenemos la expectativa de que vayan mostrando el grado de evolución que tiene la universidad frente a este camino de adoptar la innovación como una filosofía permanente, ya no solamente de funcionamiento, sino de atrevernos a hacer cosas de manera diferente. Vamos a tener categorías, en este caso la votación del público, para que también exista esa que a juicio del gran público es la mejor innovación, la que más impacto ha generado, amén de las diferentes categorías con los jurados que tendremos, de que desde un análisis ya muy técnico, no solamente frente a los contenidos, sino también frente a lo novedoso de la metodología, del aspecto pedagógico, pero sobre todo y muy importante de los impactos que han tenido. Una innovación, así como sucede en los temas tecnológicos o comerciales. Muchos puristas de la innovación consideran que una innovación se da cuando es exitosa en el mercado. No simplemente cuando se documenta, se obtiene una patente o se protege, sino cuando se adopta masivamente precisamente por el público. En este caso, una innovación educativa tiene ese nombre y es disruptiva cuando transformó la forma de aprender para los estudiantes, cuando resultado de eso el estudiante adquirió habilidades y competencias que antes no había adquirido, y cuando el profesor, resultado de esa reflexión, se da cuenta que tiene que replantear la forma en la que venía haciendo las cosas, no porque estuviesen mal, sino porque los tiempos demandan otro tipo de habilidades, los tiempos, el componente virtual, la digitalización, la creación de contenidos más allá
simplemente del libro de texto tradicional, la preparación de la clase tradicional, la clase magistral, las diapositivas, abre un universo de posibilidades. Nunca pensé que pudieran existir formas multimedia de enseñar derecho romano o gamificación para investigación de operaciones. Hay temas supremamente técnicos y complejos. En mi caso, como docente ahorita, involucramos y avanzamos y vamos a compartir también la experiencia, pues por supuesto fuera de concurso, no se preocupen, no vamos a pretender ganar, aunque ganaríamos, estoy seguro, cómo combinando bajo el enfoque CDO, concebir, diseñar e implementar, que veníamos usando antes, pero agregando el tema de impresión 3D, cómo materializar esos diseños de un estudiante que está pensando en una estructura, pero que simplemente la ve en su cabeza o la ve en un plano, cómo la puede ver en realidad, a escala. Usando el laboratorio de materiales y usando las impresoras 3D, pues pudimos materializar esos diseños, luego llevarlos al laboratorio, fallarlos, y eso sí es combinar la teoría con la práctica y sobre todo elevarlo a nivel de prototipado. Hemos hablado de las reflexiones con el profesor Mauricio y todo el equipo, que tenemos que hacer que nuestros estudiantes desde el primer semestre produzcan contenidos, produzcan materiales, prototipen, pierdan el miedo de equivocarse, porque la universidad es todo un espacio para equivocarse, y el aprendizaje es precisamente eso, un proceso iterativo de ensayo y error hasta tratar de que salga lo mejor posible, pero no procurando repetir una y otra vez lo mismo, porque definición de locura, decían esta, es pretender tener resultados distintos haciendo una y otra vez la misma cosa. No podemos hacer la misma educación de hace 1000 años. Algunas veces decía alguien que si hoy despertara cualquier académico del siglo XIV, XV o XVI y fuese al mundo, se sorprendería de ver todos los avances que hay, pantallas por todas partes, encontraría que no se haya vehículos ya no solo de tracción animal, sino mecánica, eléctricos, inclusive aviones, y sería un choque muy grande. Pero luego le dirían, oiga, lléveme a algún lado donde todo siga igual. Pues lo llevarían a una universidad y encontraría un tablero verde con una tiza, a un profesor dando una cátedra magistral y a un grupo de jóvenes tomando nota aquí, simplemente un poco más jóvenes que en su época, porque hoy la gente llega más joven a la universidad. Y sería lo único que él diría, uy, al fin encontré algo que en 500 años sigue igual que como lo dejé. Entonces la educación no puede seguir igual que como se hizo. El llamado hoy es no a decir, la educación tradicional no sirve, ahora todo tiene que ser virtual, no. Hay una forma de mezclar, de generar modelos híbridos que incorporen lo mejor de la presencialidad con lo mejor de la virtualidad. Hay cosas que funcionan muy bien en la virtualidad y otras que definitivamente no funcionan en la virtualidad, pero la experiencia de aprendizaje, y es la finalidad de este festival, es no podemos volver a confinar a los estudiantes. Vienen de un confinamiento en su casa, no podemos confinarlos en el salón de clase nuevamente. Si podemos, usando la creación de contenidos digitales, la multimedia, las diferentes herramientas, las plataformas de aprendizaje online, hacer una experiencia de aprendizaje que incorpore lo mejor de eso y que la experiencia de interacción humana sea precisamente para aquello que no nos dan las plataformas, para formar en valores, para escuchar a nuestros estudiantes, para motivarlos a desarrollar habilidades, trabajo en equipo, liderazgo, creatividad, innovación, pues vamos a tener jóvenes con capacidad de enfrentar un mundo que cada vez demanda muchos mayores desafíos para ellos. Así que, queridos colegas, profesores, administrativos, monitores, estudiantes, estemos atentos todos, porque este es el festival donde reconocemos y valoramos y le mostramos al mundo la capacidad que tiene Unimagdalena de innovar, no solo en materia educativa, sino también en materia administrativa. Así que esperamos todas sus postulaciones, porque queremos que este segundo festival sea aún mejor que el primero. Seguramente el tercero será mejor, pero el punto alto se lo dejaremos con este segundo festival de innovación, el InnovaFest 2.0. Así que todos invitados cordialmente a participar, descargar las bases de la convocatoria como siempre, y aquí el CETEP y todo el equipo del profe Mauricio estarán prestos a atender todas sus inquietudes para que vivamos esta fiesta de la innovación organizacional educativa desde la Universidad del Magdalena.